Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a arrancar con explicando qué es Arduino, ¿no? Vamos a dar una revisión un poco de lo que es y de la filosofía que subyace atrás de estas herramientas de desarrollo de hardware y software. Em, Como para, bueno, para tener una idea y comenzar un aprendizaje más productivo y tener un poco la idea de qué es lo que es, ¿no? Más que nada eso. Bueno. Em, digamos que desde cierto punto de vista, lo que es Arduino es un kit de desarrollo con microcontrolador de amplísima disponibilidad y de muy bajo costo. Eso podría ser una forma de verlo. Nosotros sabemos que los microcontroladores existen hace ya mucho tiempo, como una evolución de los microprocesadores este, para aplicaciones muy específicas. Digamos que a principios de los años 70 aparecieron los microprocesadores que integraban toda una CPU en un solo chip y posteriormente aparecieron microprocesadores que además de integrar los elementos de la CPU, integraban otro tipo de elementos como por ejemplo memorias, por ejemplo algunos periféricos y demás elementos que prácticamente hacían que, digamos que una microcomputadora completa, es decir, la CPU más algunos periféricos esenciales, estuviesen integrados en un solo chip. Estos microcontroladores, por supuesto, fueron evolucionando mucho y cada vez que había que desarrollar alguna aplicación basada en uno de estos dispositivos, por lo general uno recurría a las distintas herramientas de desarrollo que proporcionaba el fabricante del respectivo chip. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si uno quería trabajar con los microcontroladores de Motorola, por ejemplo, bueno, uno adquiría determinadas placas de desarrollo, un determinado software que proporcionaba la compañía, más documentación que también proporcionaba la compañía. Esto era así para, digamos, todas las compañías que producían microcontroladores ofrecían su propia herramienta para sus propios productos. Bueno, eso por supuesto, si bien como todo en electrónica iba sufriendo una baja de precios considerable conforme transcurría el tiempo, aún así eran costos relativamente altos, digamos. En especial, no tanto para el profesional que se dedicaba a desarrollar productos basados en microcontroladores, o ni hablar para las compañías que hacían esos productos, sino que el costo era especialmente alto para estudiantes, para hobbyistas y para personas como por ejemplo artistas u otros profesionales que requerían desarrollar algún tipo de aplicación con microcontrolador sin necesidad de hacer una inversión relativamente alta porque a lo mejor no se dedicaban a hacer eso específicamente. Eh, es ahí, o en este contexto, digamos, en donde aparece lo que nosotros conocemos hoy como Arduino. Arduino combina eh, una diversidad de placas de desarrollo, en principio de desarrollo, pero pueden ser también para aplicaciones finales. eh, digamos que combina una cierta cantidad de placas de desarrollo, ¿no? Como la que vemos acá, por ejemplo, esta, con una cierta cantidad de software, ¿no? Acá tenemos, digamos, una ejemplificación de software que permite utilizarlas. Y lo que hace especialmente diferente esta plataforma de desarrollo, es decir, este sistema de desarrollo y de aplicación, es que tanto el hardware como el software no pertenecen a ninguna compañía en particular. Es decir, cualquiera puede acceder a los planos del hardware y fabricarlo si lo desea. De hecho, uno puede hacerlo en casa si uno quisiera. Y lo mismo ocurre con el software, en donde uno accede al código fuente del software. Y no solamente a eso, sino que uno no paga por utilizar el software. Em, el código fuente de un software cualquiera es el código que escribe el programador humano,
¿no? Ese es el código fuente. Cuando un programador programa en un código accesible al ser humano. Cuando la máquina ejecuta ese programa, lo hace en un lenguaje accesible a la máquina. Para pasar, digamos, del código que escribió la persona, el programador, al código que escribe, digamos, que utiliza la máquina, se utiliza una serie de programas que hacen ese trabajo y el código que ejecuta la máquina es muy distinto al que escribió la persona. Y por lo tanto ese código es muy difícil de interpretar por un ser humano y muy difícil de modificar. El hecho de poder acceder al código fuente genera una enorme cantidad de posibilidades de ampliación del software y de uso y de aprendizaje que se obtienen solamente de esa manera. El software libre tiene como característica el tener accesible el código fuente. Eso ha hecho también que haya aparecido mucho software para Arduino justamente porque se puede modificar y se puede entender y se puede comprender el software que digamos que está relacionado con ese sistema. Eh, Vamos a analizar un poquitito qué es el hardware libre. Bueno, tenemos placas de desarrollo con diseños abiertos. Esto significa que cualquier persona puede acceder a los diagramas de la placa y puede modificarlo si lo desea e incluso modificarlo y venderlo si quiere, porque nadie le va a reclamar nada. Eso significa más bien que es libre, ¿no? Que es libre significa eso. Uno tiene la libertad de copiar, modificar, estudiar en este caso el hardware. Eso a su vez trae como consecuencia que uno tiene muchos proveedores, ¿no? ¿Por qué muchos proveedores? Bueno, porque como la disponibilidad del software ese perdón, del hardware es muy amplia, cualquier persona puede, si quiere, como decíamos recién, fabricarlo. De hecho, hoy en día hay muchísimas placas compatibles con Arduino que vienen de China, a muy bajo precio, justamente por esa característica. Después, eso también ha hecho que haya mucha gente que haga hardware compatible. Después vamos a ver un poquito más qué es eso, pero la idea es que hay mucho hardware que utiliza el software de Arduino de una u otra manera. Eso significa entonces que hay una enorme variedad de placas, por decir así, que se pueden programar de una manera más o menos similar desde el punto de vista del programador humano. La disponibilidad, de vuelta, ¿no? Como cualquiera puede fabricar, hay muchísimos proveedores que fabrican cualquier tipo de hardware, no solamente placas de desarrollo, sino otro tipo de hardware que se puede usar con Arduino. Este tipo de hardware puede ser de todo, pueden ser sensores, pueden ser actuadores, interfaces, o sea, me refiero a teclados, displays, que se pueden interconectar al hardware de Arduino. Y después todo esto da como resultado que al ser un código, digamos, un diseño abierto, al tener una gran cantidad de proveedores, incluso uno poder hacerlo en su casa, esto hace que los costos sean muy accesibles en comparación a otras herramientas de desarrollo, como les decía yo hoy. Bueno, del lado del software libre, hay ventajas más o menos parecidas, ¿no? Es decir, uno, como decía recién yo hace un momentito, tiene la disponibilidad del código fuente y por lo tanto puede modificar, mejorar o reparar el software. Esto lo hemos puesto acá, ¿no? Ahí ven, disponibilidad del código fuente. Esto es muy importante. Em, el costo cero deviene en parte de esta característica. Como el software está disponible libremente y cualquiera puede copiarlo, entonces hay un costo cero o muy bajo. Muchas veces uno puede comprar, por ejemplo, en el caso general del software libre, uno puede comprar una copia en un DVD, por decir, y entonces, bueno, pagar el costo del DVD más algún costo de la copia, más alguna ganancia que pueda llegar a tener el vendedor, pero aún así los costos son muy bajos comparado con el software que uno tiene que comprar en una compañía determinada. Todo este software, como ustedes podrán imaginar, está disponible en Internet para ser descargado libremente. El hecho de tener, como yo les decía, la disponibilidad del código fuente, lo que hace es que haya la posibilidad de que se mejore constantemente.
porque como hay mucha gente trabajando en el software, ni bien aparece algún problema o ni bien a alguien se le ocurre una característica deseable, no tiene más que, si tiene el conocimiento, ir y implementarla. Esto también hace que haya mucha documentación, es decir, hay mucha gente que ha documentado cómo se usa el software y cuáles son las características. Esta documentación aparece de muchas formas. Hay veces que está incluida directamente en el código que programó el programador y es parte del código fuente. Otras veces aparece como manuales o tutoriales y distintas cuestiones. Y eso nos lleva a este otro punto, ¿no? Que uno tiene mucho material para estudiar y que ese material para estudiar a su vez es de muy buena calidad y está disponible también fácilmente en internet. O sea, uno puede buscar material, por ejemplo, en este caso sobre Arduino, y encontrar enorme cantidad de material escrito por usuarios, por expertos, por compañías. Hay mucha gente que hace eso. Eso lleva a esto otro, ¿no? Que es que, acá, esto, que en torno a a estas plataformas de desarrollo se forman comunidades. Es decir, gente que utiliza la plataforma y que la va usando para distintos fines. Estas comunidades se van a su vez subagrupando en grupos de afinidad, por decir así, en cuanto a las similitudes de tareas. Por ejemplo, habrá gente que se dedica a hacer drones con Arduino, por ejemplo. Entonces ellos forman una comunidad. Habrá gente que se dedica a hacer eh, control numérico computarizado con Arduino, el famoso CNC. Entonces se agrupan por comunidades, ¿no? De acuerdo a las tareas que van emprendiendo, o impresión en 3D con Arduino. Y entonces esas comunidades permiten un desarrollo constante de determinados tipos de áreas en función de la colaboración activa de muchos usuarios, incluso de distintos países y de distintas profesiones, e incluso gente que programa por hobby, ¿no? O programa o desarrolla software y hardware por hobby. Y después, también digamos, como un síntoma de esta diversidad en el desarrollo del software, se encuentra que funciona bajo Linux, Mac, Android, Windows y probablemente cualquier otro sistema operativo que ande dando vueltas por ahí. Eh, Originalmente, por regla general, el software libre, vuelvo a repetir, por regla general, se desarrolla bajo Linux, porque a su vez Linux es un sistema operativo libre. Entonces, la gente que quiere desarrollar con costo cero o con bueno, costos bajos y que quiere tener estas ventajas, por lo general comienza desarrollando bajo Linux. De tal forma que de hecho buena parte del software que ejecuta Arduino, o sea que hace posible usar Arduino, es originalmente desarrollado bajo Linux y después se ha ido portando, como se dice, o se ha ido haciendo, o sea, se le ha buscado la forma para que funcione en el resto de los sistemas operativos. Y de hecho, como a la comunidad, digamos, le interesa, hay gente en esta comunidad que utiliza Windows, Linux, Mac o que usa Android. Como todos tienen intereses o interés en que se ejecute en el operativo que ellos más disponen, bueno, se ha ido portando y haciéndose posible su ejecución en distintos sistemas. O sea que hoy en día uno puede correr, digamos, para redondear este punto, puede ejecutar o usar Arduino tanto bajo Linux, Mac, como Android y Windows. Bueno, en general esto ya algo hemos hablado y fíjense en ustedes que tenemos justamente, ¿no? Tenemos la posibilidad de mantener todos los costos de desarrollo bajos, en especial por esto que yo les decía, que los costos de las herramientas de desarrollo son bajos. También, ¿no? Esto es muy importante en esta plataforma, que se han creado aplicaciones extremadamente diversas, ¿no? Muy diversas. O sea, hoy en día uno, basado en Arduino, puede encontrar aplicaciones que van desde controles sencillos de, no sé, temperatura, por ejemplo, o controles de una puerta de garage, o controles de iluminación,
hasta aplicaciones de control numérico, aplicaciones de robótica, como les decía hace un ratito, drones basados en Arduino, digamos, cuya electrónica está basada en Arduino. Eh, Debido a que como hay muchísima gente con intereses muy diversos que accede a la plataforma con facilidad, ha hecho proliferar una enorme cantidad de variedad de aplicaciones. Eso a su vez lleva a otro punto sumamente interesante para nosotros, que es que como hay mucha gente trabajando, hay mucha gente que crea conocimiento, porque lo crea en la práctica cotidiana de trabajar y de tratar de aplicar Arduino a distintas circunstancias. Y eso lleva, como les decía recién también, a la formación de grupos que colectivamente producen conocimiento que a su vez, por regla general, se distribuye también colectivamente. Es decir, si uno encuentra un grupo de, digamos, si uno quisiera, por ejemplo, hacer un dron con Arduino, uno seguramente va a poder encontrar un grupo que está trabajando en la fabricación de estos drones y que comparte sus experiencias, que son realmente muy útiles y enriquecedoras. Em, y la comunidad, ¿cuáles son, digamos, qué es la comunidad? Bueno, la comunidad, en la comunidad, como hemos dicho, o como cabe esperar, hay de todo, ¿no? Es decir, uno tiene tanto individuos, empresas, fundaciones y distintos colectivos, como yo les decía recién, por ejemplo, colectivos de artistas, que desarrollan aplicaciones, las aplicaciones que necesitan, ¿eh? Y eso hace a la diversidad de la que estábamos hablando recién y a la producción colectiva del conocimiento. Bueno, venimos acá a un punto sumamente interesante. ¿Para qué sirve? Algo hemos hablado, pero bueno, fundamentalmente es esto, ¿no? O sea, Arduino va a servir para esto, acá, para desarrollar cualquier tipo de automatización que requiera el empleo de un microprocesador o de un microcontrolador, para ser más precisos. Yo acá puse cuatro pequeñas cuatro pequeñas ejemplos, por decir así, ¿ven? Digamos, de cosas que se han fabricado utilizando Arduino. Para la parte electrónica, ¿no? Tenemos desde un pequeño autito eh, robot hasta un dron, un bracito robot o un pantógrafo controlado por computadora. Y son solo cuatro pequeñas aplicaciones, porque hay muchísimas aplicaciones más, son infinitas prácticamente las aplicaciones que día a día se llevan adelante utilizando esta plataforma para automatizar o dotar de inteligencia a distintas aplicaciones. Eh, bueno, ¿cómo usamos esto? Es decir, ¿cómo se utiliza? Bueno, la forma de utilizarla a su vez es muy sencilla y hace también al bajo costo que tiene la aplicación, que uno sencillamente con una computadora, eh, acá hay una, en el ejemplo hay una laptop, pero puede ser prácticamente cualquier cosa. Nosotros hemos usado y usamos cotidianamente las netbooks que en algún punto llegaron como equipamiento a los colegios y para los alumnos, que fueron repartidas por el gobierno hace ya mucho tiempo. Son máquinas que, si bien digamos, son muy buenas máquinas, bueno, han ido quedando rezagadas, ¿no? con el tiempo, y sin embargo para programar en Arduino son perfectamente útiles, ¿no? Uno podría tomar una vieja computadora de escritorio y usarla también para programar con Arduino, es decir, es una plataforma que requiere recursos muy modestos, ¿no? Y por eso también se ha hecho tan popular. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, uno tiene la placa con Arduino que uno quiere utilizar, se conecta con un cable USB a la computadora y uno utiliza un programa que permite tanto escribir el programa fuente, o sea, lo que uno quiere programar, y luego permite almacenarlo en la placa de Arduino. Y entonces uno almacena el programa que uno quiere ejecutar acá, es decir, uno escribe ese programa acá y luego lo almacena en Arduino y será la placa de Arduino la que ejecuta ese programa en el microcontrolador. Bueno, es así de sencillo, es decir, uno solamente con la placa, una computadora y un cable, uno puede estar programando el microcontrolador que está acá. ¿Eh? Esa también es una gran ventaja porque no se necesitan programadores externos, ¿no? a la placa. Era muy común en algún momento que uno tuviera que comprar, cuando uno quería
utilizar algún microcontrolador de una compañía cualquiera, de la que fuese, comprar el microcontrolador y a su vez comprar el programador que permitía programar ese microcontrolador. Con lo cual se requería, como les decía hoy, un costo más alto que que permite directamente programarlo sin más intermediario que un cable que todos tenemos en casa. Bueno, bueno, ¿cómo es una aplicación típica en Arduino? ¿Cómo es una aplicación típica en Arduino? Buah, uno va a tener una placa Arduino. Acá yo puse este Arduino en particular, pero puede ser otro Arduino. Hay muchas placas, después más adelante iremos viendo, pero hay muchas placas que digamos que caen bajo la denominación de Arduino. Eh, Uno conectará a esta placa, por ejemplo, un teclado para entrar datos, un display para ver si es necesario, ¿no? Yo estoy dando un ejemplo general, pero en algún caso puede ser necesario o no poner un teclado, puede ser necesario o no poner una pantalla. Eso dependerá en cada aplicación, pero en términos generales uno podrá tener una pantalla, podrá tener un teclado, podrá tener algún tipo de actuador, en este caso un servomotor. Podrá tener sensores si son necesarios. Por ejemplo, si uno tiene, no sé, un pequeño autito que no quiere que choque con las paredes, uno podrá poner casualmente un sensor como este, que es un sensor ultrasónico, para utilizarlo. Y después existen placas de expansión que en la jerga se llaman shields, que se conectan a esta otra placa Arduino y agregan alguna capacidad más. En este caso particular, esta placa, por ejemplo, agrega la capacidad de que este Arduino se conecte a Internet por Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta sería una aplicación típica. Vuelvo a repetir, en una aplicación puntual puede que haya más cosas que en esto que yo puse acá como ejemplo, o menos. ¿Eh? En algún caso podrá no ser necesario, por ejemplo, poner un teclado, podría ser. En algún otro caso no será necesario poner una pantalla. En otro caso habrá que agregar más sensores. Es decir, eso es por supuesto determinado por la aplicación, pero en general están estos elementos. Sensores, actuadores, teclados, display, es decir, dispositivo de entrada, de salida, todo eso manejados por o dotados de inteligencia por una placa Arduino acá. Em, yo acá también puse uno de los tantos Arduinos que es el famoso Arduino Uno, pero hay placas, como yo les decía recién, distintas placas que agregan que son más poderosas o quizás menos que esta, depende de lo que uno necesite. Em, bueno, vamos a ver un poquito cómo es que digamos, eh, cuál es el software que uno usa para eh, finalmente tener una aplicación con Arduino. Recordemos que si yo estoy armando una aplicación, ¿no? Estoy armando una aplicación, evidentemente voy a tener que programar el microcontrolador que está dentro de esta placa Arduino para que ejecute un programa de tal manera que sea capaz de, justamente, bueno, manejar esa aplicación que yo quiero, bueno, llevar adelante. Entonces, el programa que se almacena acá adentro, bueno, ¿cómo hago? Yo lo escribo en una PC, ¿eh? Todo esto estaría dentro de una PC, yo lo escribo en la PC y finalmente lo grabo en la placa Arduino. Y va a ser la placa Arduino la que lo va a ejecutar. Eh, yo escribo, digamos, en la IDE de Arduino. IDE significa entorno de desarrollo integrado. El entorno de desarrollo integrado es una pantalla, como podría ser la de un procesador de texto, por poner un ejemplo, em, que permite tanto desarrollar el programa, depurarlo y grabarlo, en este caso a la placa y algunas otras cosas más. Después vamos a mirar un poquito más de cerca lo que es la IDE de Arduino. Pero por ahora, digamos que es el programa que a mí me permite escribir el código fuente. Recordemos nosotros, como hemos visto ya, que entre el código fuente que yo escribo y el código que realmente ejecuta el microcontrolador dentro de la placa, hay una gran diferencia, porque este de acá es código máquina y este de acá, como yo les decía hoy, es código fuente. El código fuente, en este caso particular, lo normal es que esté escrito en C, en lenguaje C.
que es un lenguaje que, por más que puede parecer un poco críptico, es relativamente fácil de entender por un ser humano, mientras que este que está acá es solamente binario, de tal forma que es muy difícil de entender por una persona. Esta conversión que me lleva desde acá hasta acá, la realizan en una serie de pasos distintos programas. Em, una vez que yo tengo escrito el código fuente, voy a tener que compilarlo mediante la utilización de un programa que se llama ABR-GCC. Em, este compilador lo que hace es obtener un código objeto, como suele llamarse, que es un código que, si bien está traducido al lenguaje máquina, todavía no es completo, no se puede ejecutar. ¿Por qué no se puede ejecutar? No se puede ejecutar porque aún hace falta enlazarlo con librerías. Las librerías son, como bueno dice por acá, son tramos de código, o sea, fracciones de, son programas, ¿no? Digámoslo así, son programas, o rutinas, es decir, programas que están destinados siempre a trabajar dentro de otros programas. Son rutinas que me van a permitir hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, volvamos un cachito al ejemplo que yo tenía acá. Si yo quiero manejar, por ejemplo, este sensor, voy a precisar una librería que lo maneje. ¿Por qué? Porque voy a necesitar actuar con el hardware de este sensor para obtener alguna medición útil. Por ejemplo, en este caso, distancia. Este sensor en particular es un sensor de distancia. Es decir, si yo quiero pedirle la distancia al sensor y que el sensor me devuelva la distancia, voy a necesitar algún tramo de código que me haga esa tarea. Eh, por supuesto que uno puede programar esta interacción con el sensor, pero lo más normal es que ya sea el fabricante del sensor o bien la comunidad provea, la comunidad significa que alguien antes que yo utilizó el sensor y eh, tiene el gesto altruista de entregar el código, digamos, a la comunidad para que la comunidad, digamos, de facilitar el código a la comunidad para que la comunidad lo siga usando. Eh, de tal forma que ya está disponible el tramo de programa que hace posible eh, eh, manejar ese sensor en particular. ¿No? Este sensor, o este shield, o este actuador, o incluso este teclado, o incluso el display. Eso puntualmente, el hecho de que haya librerías que permita que Arduino controle o que hagan factible que sean accesibles desde Arduino y que manejen distintos dispositivos es lo que ha contribuido muchísimo al éxito de esta plataforma. Porque prácticamente para cualquier sensor, prácticamente para cualquier actuador, uno puede encontrar las librerías que uno puede utilizar desde Arduino para manejarlos. Es decir, si yo quiero manejar un display, una pantallita, digamos, lo más probable es que tenga la librería que yo puedo usar desde Arduino para manejar esa pantalla. Eso facilita enormemente las cosas porque uno directamente desde el código fuente, sin hacerse demasiado problema, puede manejar sensores, actuadores, pantallas, teclados. Que si uno tuviera que programar todo eso, bueno, es un trabajo muchísimo, muchísimo más grande. Bueno, entonces decíamos, tomo mi código fuente, el compilador lo termina traduciendo a... Esto es un programa, ¿no? El compilador es un programa. Termina traduciendo mi código fuente a un código objeto. Este otro programa que se llama ABRLD, este otro programa toma las librerías y las junta, digamos, con mi programa y finalmente hace un programa ejecutable. Y luego tengo un programa que se va a encargar de, a través del USB, enviar el programa que yo tengo acá, el mío, se va a encargar de mandarlo a la placa Arduino. Vamos a repetir, tengo el código fuente, con el compilador lo paso a un código objeto que se enlaza con las librerías y cuando tengo los datos listos para mandarlos, va a ser un programa que es justamente el programador, el que a través del cable USB va a escribir, ¿no? Este programador lo que hace es escribir mi programa en la placa Arduino, ¿no? Y ese sería
sería todo el ciclo de desarrollo, digamos, el ciclo de desarrollo, digamos, el flujo de trabajo, mejor dicho, desde que yo tengo el código fuente hasta que tengo mi código ejecutándose en la placa de Arduino. Acá está un poquitito más, acá, ¿no? Ahí, está un poquito más explicado, digamos, lo que yo acabo de comentarles, ¿no? Yo tengo, ven, acá tengo mi programa fuente. El programa fuente siempre va a ser, en este contexto, por lo general, un programa en C, un programa .c. Entonces yo puedo, ven, acá tengo este programa C, lo junto con el compilador, que en este caso es GCC, pero es, digamos, en nuestro caso de Arduino es ABR GCC, que se combina con tanto los programas, las librerías, ven, como yo acá les digo, tengo mi programa en C, que a través del GCC y del enlazador, ¿no? Del linkeador, eh, más unos scripts que después veremos exactamente qué es, pero bueno, al enlazador, al linker, yo tengo que darle un mapa de memoria, digamos, del dispositivo que estoy utilizando. Es decir, vamos a ver inmediatamente un poquitito qué es eso, pero digamos que si yo tengo distintos microcontroladores, lo que hace esto, el mapa de memoria, es decirme, bueno, qué memoria dispongo y dónde está ubicada para poder utilizarlo. Bueno, y una vez que tengo el ejecutable, bueno, habrá que llevarlo ¿no? A la copia binaria, que es la que termina ejecutándose en la máquina. En la máquina, en nuestro caso, sería nuestro Arduino. Bueno, vamos a comentar brevemente qué son las placas compatibles, ¿no? Como acabo yo de comentarlas recién. Yo tengo un código fuente y acá tengo la placa Arduino. Bueno, ¿qué ha ocurrido con las placas Arduino? Las placas Arduino comenzaron utilizando ciertos microcontroladores, principalmente los controladores de Atmel, una compañía como podría ser Intel que fabrica microcontroladores. Y entonces, bueno, por supuesto, digamos, se utilizaban las herramientas que hacían posible la programación de los microcontroladores de Atmel. Pero posteriormente han ido apareciendo acá placas que no tienen microcontroladores de Atmel, sino que tienen otros microcontroladores. Y que sin embargo se pueden programar, ¿no? Desde mi código fuente de una manera similar a los programas basados en los Arduinos originales, basados en Atmel. Bueno, ¿cómo se consigue eso? Bueno, lo que se ha conseguido es, o cómo se ha conseguido es poniendo una capa de compatibilidad, digamos. Yo escribo mi código fuente que parece escrito para un Arduino original, pero acá tengo un compilador, un enlazador y librerías, más un programador que me hace todo el trabajo para otro microcontrolador que no es Atmel, digamos, ¿no? Eso ha hecho que hayan aparecido enormes cantidades de placas basadas en distintos microcontroladores, pero que sin embargo utilizan, utilizan el formato de programación que uno esperaría para un Arduino original. Esas son las placas que son compatibles con Arduino y que agregan muchísima funcionalidad y potencia, porque incluso han ido poniendo procesadores más avanzados que los originales, funcionan a mayor velocidad, que tienen mayor capacidad, que tienen otras posibilidades como por ejemplo la comunicación inalámbrica, y que sin embargo conservan la facilidad de uso y el estilo de programación de las placas Arduino originales. Bueno, hasta acá llega el video de hoy. Esperemos que haya sido útil y que sirva para entender ¿no? esta introducción a ver qué es lo que es Arduino. Y después ya en un próximo video estaremos viendo cómo utilizar el entorno de desarrollo integrado de Arduino y trataremos también de bajar algún programa sencillo para poder ver cómo funciona y cómo es en la vida real todo esto que acabamos de enunciar de una manera un poco más teórica. Bueno, espero que haya servido, les dejo un gran saludo a todos y será hasta la próxima.